Doctor Jacín, un periodista un día en la mañana se levantó y se fue a una muy recientemente inaugurada para entonces ampliación de la Autovía del Este, porque tenía una pista de que algo estaba sucediendo, de que había unos niños con dificultades de acceso a la escuela. La ampliación de la autovía les interrumpió en cierta parte de su estructura lo que era su paso habitual hacia un centro educativo. Eso fue en Cumayasa, en la parte donde se dividen San Pedro y La Romana. Y el interés de ese periodista era mostrar cómo, aún a pesar de las dificultades, los niños se interesaban en seguir yendo a la escuela y de cómo, a pesar de muchas vicisitudes, la educación seguía tratando de abrirse paso y de llegar hacia diferentes sectores. Pues resulta que de ese reportaje lo que más valioso la gente se encontró fue las fotos de los muchachos teniendo que escalar un muro para poder cruzar la autovía y llegar a la escuela, y el resultado de que en vez de buscar la mejoría de las condiciones educativas o de elogiar o de mejorar el acceso a la escuela de una manera que era la que se quería proyectar en el reportaje, lo que produjo fue la construcción de 3 puentes peatonales. Entonces, usted habla de cómo un comentario o una información debería dejar un legado, pero a veces deja otro. Es decir, no es que lo que usted se está quejando de que uno dice cosas y no le hacen caso. Es que las cosas se cogen por el lado que otra gente las seguir. Es que no hablé de un comentario. Yo puedo decir ahora mismo, le pido a Senasa que por favor cubra las enfermedades de los riñones, es decir, los trasplantes, que entonces me va a contestar, no puedo porque el costo es muy alto y no se puede. Le pido al doctor Lama que todas las diálisis se hagan a través de salud pública, todas, y que no se cobre. Pero entonces viene el problema de lo que venden los equipos. Eso no lo van a donar. No. Entonces, puede que alguna cosa de esa, como tú abres un teléfono, mira que hay una señora que tiene una operación de alto costo que quiere que cooperen con ella, abrimos el teléfono. Eso no es un legado. Eso es abrir un teléfono para una. Yo estoy hablando de, por ejemplo, Freddy Vera. Ese Corazones Unidos que está ahí, sí, eso lo hizo Freddy y el doctor Cuello Mainardi. Ese es un legado. El doctor Cruz Jiminián se puede morir hoy tranquilo, dejó un legado de ser un ministerio de salud más eficiente que todos los gobiernos, porque desde el sector privado logró eso. Sí hay fallas, seguro que hay fallas, porque tú no lo puedes lograr. Donde hay un entorno, donde hay democracia, donde hay otros factores, tú no puedes hacer las cosas 100% como quieras. Pero tú tienes razón en una parte, pero no, lo que no quiero es que se piense que con un comentario se puede dejar un legado. Yo digo, con una posición, por ejemplo, lo que te tengo. Las posiciones tradicionales de aquí, lo que me producen es preguntas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una posición con los ricos. Nosotros tenemos una posición con la izquierda. Si yo te digo a ti que los bancos del Estado, las instituciones financieras del Estado, sus principales beneficiarios de esos créditos son gente multimillonaria. En el caso del Banco Agrícola, tradicionalmente, no esta gestión, porque después que eso se hace, es imposible tú deshacerlo. Tradicionalmente, uno de los hombres más ricos de aquí es el principal cliente del Banco Agrícola. El principal exportador que hay en la República Dominicana es el principal. Y te van a decir,
pero es que el banco tiene que asegurarse de sus repagos, ¿verdad? Sí. El banco no está para hacer préstamos que no se lo paguen, estoy de acuerdo, pero hay otra cosa que se puede, que ese señor use su funda de dinero para financiar sus cosechas y que ese dinero que el Banco Agrícola le presta a ese señor puede dar no para 1 millón de agricultores que no van a pagar, sino para 2.000 agricultores que se van a desarrollar y van a pagar 2.000 con el dinero que le dan a ese señor. De eso estoy hablando. Cuando hablo de la izquierda, a mí me cuesta porque es mi generación. Y yo te digo, no dejan un legado. Y ese no es lo peor. Que la izquierda, que sí tienen un legado, pero ese legado lo lograron después que dejaron la militancia y la actividad de izquierda. Tú coges un José Israel Cuello, jefe del PCD, fue más grande cuando dejó el partido y sus posiciones fueron más correctas y más a propósito de la realidad, más objetivas. Sí. José es más grande después que salió del PCD. Por eso que tú ves que él no habla de eso. Miguel Coco fue grande no cuando era Corecato, sino cuando pasó a ser parte, a hacer función pública. Sí. Lo mismo te puedo decir de Fafa. Lo mismo te puedo decir de Max Puig. Y yo te voy a decir una cosa. Guido Gómez deja un legado superior a su papá. Sí. Superior a su papá. Y yo quiero que tú me busques un pronunciamiento de Guido. No niega a su padre ni a su madre, jamás. Pero está dentro de la realidad. Está dentro de la realidad. Aquello era un soñador que estaban pensando en Cuba. Y ahí está Cuba. Y ahí cae la otra pregunta. Ahí cae otra pregunta. ¿Por qué Corea del Norte, China, Rusia, por Irán, ¿por qué no ayudan a Cuba? ¿Por qué no ayudan a Cuba? Por el bloqueo que Estados Unidos no puede impedir. Como no ha podido impedir que ciertas relaciones se fomenten. Lo que tiene a Maduro ahí en el poder son esas relaciones. España se ha dividido con respecto a Venezuela. Entonces, volviendo al tema original, estoy en un callejón sin salida en que me limito solamente a preguntar. Ayer mismo, el presidente Abinader, con mucha inteligencia, le echa tremenda vaina a los presidentes vivos. Vamos a hablar de Haití. Es verdad, lo que ustedes dicen es verdad. Vamos a hablar de Haití. ¿Qué hacemos? Yo quiero ver si Abinader podía decir, yo no necesito consenso, yo voy a asumir mi posición. Cierren la frontera. Voy a dialogar con Haití. ¿Con quién voy a hablar en Haití? Ese consejo de ayer, de los 4, si pide diálogo, lo va a hacer con el Consejo de Gobierno de Haití. ¿Por qué se pide una intervención? Se pide intervención cuando no hay gobierno, señores. Lo que le están pidiendo a la OEA es que gobierne Haití.
y no lo están entendiendo o no se está diciendo. Que ese país es no viable. Y que todavía hoy, a 500 años, las diferencias entre España y Francia las resolvían con Aranjuez, Ryswick y Basilea. Muy bien, pero ¿quién recibía los efectos de eso? Lo estaba recibiendo una isla que no era país y que luego se convirtieron, y hoy estamos pagando ese problema. Una diferencia de esos dos que hoy se lavan las manos en vez de asumir su responsabilidad. Hubo uno que hasta cobró la independencia. Pero no hay fuerza que le diga el señor Trump y le diga a Macron, encárguese de Haití, que ese es su problema. Que le diga a Canadá, encárguese de Haití, que ustedes se han beneficiado mucho de Haití. Que le diga a los árabes ricos eso, que hay en Haití, encárguense de su país, en vez de venir a dirigir desde aquí. Ellos no son los que están manteniendo las bandas, ellos lo que están es dejándose chantajear por las bandas. Aquí vivimos eso, señores. Aquí en la revolución, los comercios que estaban intramuros le pagaban a los comandos para que le cuiden sus negocios. Y tienen nombre y apellido, lo que pasa es que son héroes hoy, que cobraban a los bancos y a Cedería y a las tiendas a la Honda, a todos esos negocios le cobraban para cuidarlo. Entonces, a mí no me pueden venir con esa vaina, ni me pueden mandar callar. Luis Abinader podía decir, voy a asumir, sabemos que los compromisos hay que cumplirlos, pero ¿usted cree que es justo que Basilea, Ryswick, Aranjuez, que son pleitos entre España y Francia, estaban para resolver el problema de allá con efectos aquí? ¿Ustedes creen de verdad que nosotros venimos todos los días a pedirle al gobierno que nos resuelva el problema del tránsito y el problema del exceso de vehículos y el problema del exceso de multas y el problema de los motores? El gobierno no puede resolverlo por dos razones. 6 millones de vehículos rodando, la rueda da vueltas. Quien mueve la rueda es un piñón o un eje. Quien mueve ese eje es un motor. Ese motor se maneja con combustible. Ese combustible es gasolina, gasoil, gas natural, GLP o eléctrico. Estamos en una época de transición. Donald Trump pelea con su asesor económico y lo manda para el carajo y él lo manda mutuamente. ¿Por qué? Porque Donald Trump se fue para Medio Oriente a arreglarse con los árabes para darle un poco más de vida a la gasolina y retener un poco el vehículo eléctrico, que no lo va a poder retener, pero una hora que lo retenga, un día que lo retenga, una semana que lo retenga, son miles de millones de dólares. Como aquí, 6 millones de vehículos caminando, un galón cada vehículo, que pueden ser 2 y pueden ser 3, 10 millones de galones diarios, a 80 pesos de impuestos,
Solamente el presupuesto nacional vive de eso. No puede tocar el tránsito. Tienen que moverse y gastar mucho en los semáforos y mucho en las carreteras, y esos motores deben caminar muchos, más de 2, casi 3 millones de motores. Son 6 por todo. Ese es el presupuesto, no lo pueden tocar. Y traer multas, muchas multas, porque no se pueden tocar a los que financiaron la campaña. Porque usted le puede poner eso mismo a las bancas de juego, pero las bancas de juego no se pueden tocar, porque hay un compromiso. Y además eso nutrió el Congreso Dominicano. Más de 20 legisladores se nutrieron de fondos del juego y del narco. Del narco 10 y del juego 15. Hay que dejar el juego y el narco tranquilito. Es cuando Estados Unidos lo mueve. Pero Abinader y sus autoridades no lo pueden hacer. Pero mientras tanto, nosotros pretendemos mencionar una serie de nombres todos los días, en vez de irnos a los problemas reales, que son Haití, presupuesto, divisas. Y Donald Trump ayer, prohibido a los haitianos darle visa. Que haga Luis eso, para que ustedes vean cómo va a todos los estamentos internacionales acusados de violar derechos humanos. En estos 6 meses, aquí, entre las 5 de la mañana y las 9, se han mencionado 100 nombres. 100 nombres de empresas o 100 nombres de negocios. Y no sabemos cuánto tiempo más esos nombres se han mencionado para bien o en forma de crítica. Pero no siempre crítica, también para resaltar ayudas que se han hecho. Funcionarios idóneos, gente seria y algunos que no lo son tanto. Porque tú no tienes... Ayer vi un pleito entre 2 amigos. Paliza, que desde jovencito somos amigos de él y de su papá. Y Osuna, reclamándole a Osuna que por qué el PRM postuló narcos. Pero si a mí no me acuse de eso, porque el narco no tiene una... El que tiene que decir que es narco son las instituciones que se encargan de perseguirlo. Y Estados Unidos no mandó una lista a la Junta Central Electoral de la gente que estaba pidiendo. Y una depuración que nunca se hizo tampoco. Sí la hicieron, que no la dieron a conocer ni la exigieron. Entonces... nosotros vamos a seguir todos los días, mientras a un día que uno boquea aquí ya, porque un día las cosas comienzan y un día terminan. Carlos Alonso un día será el señor Alonso, 70 años, se irá, se retirará, está interno, tiene un problema, ojalá que no tenga dolor, pero lo va a pasar por todas esas cosas, ¿verdad? Todo nos toca. Todo nos toca. El otro día vimos la promoción nuestra de graduados de La Salle en el 58. Quedamos la mitad. Los otros se nos fueron adelante, ¿verdad? Cónchale. ¿Qué cosa? No. Pero se fueron, Carlos. Y de los médicos. Pero es que usted va a los sitios a ver quién no está. Eso es lo que pasa. Dije, ya. Tú quieres los que están. No, pues bueno, felicitar. Entonces, tenemos que seguir con nombres y valores
que nos hacen un país más grande. Tenemos que proteger nuestras empresas, nuestro patrimonio, nuestros valores morales, la gente que con su vida han trazado una ruta de país primero, sin olvidarse que esos, cuando se mencionan, van a decir, oh, pero eso ganan. Sí, pero tienen que comer 3 veces. Tienen que comer, y para comer hay que comprarla, incluyendo al señor obispo de la capital o al obispo de Higüey, que son valores que tenemos que preservar, pero ellos comen 3 veces al día y compran la sotana, no la regalan, Sí, ¿verdad? claro. Y tiene que estar limpia la sotana. Entonces, hay que cuidar empresas. Las empresas tienen que ganar, pero tienen que tener un rol social. Cuando pasan mucho tiempo, por ejemplo, Romana, multimillonaria, ha tenido 4 dueños desde que se fundó. Y los que están ahí, los dueños, yo lo puedo catalogar de que a ellos no les importa mucho el país, pero no han roto la tradición. Dejaron los gerentes nacionales que sigan la tradición. ¿Quién sabe quiénes son los Fanjul? Pero todo el mundo sabe quién es Papo. Sí. Entonces, Central Romana hay que preservarla. Casa de Campo hay que preservarla. El turismo hay que preservarlo. La zona franca de Dajabón de Capellán. Fernando Capellán hay que preservarla. Punta Cana hay que preservarla. La ciudad colonial hay que preservarla. Radio Televisión Dominicana hay que preservarla. Barrigol hay que preservarla. La Universidad Autónoma de Santo Domingo hay que cuidarla. La cerveza Presidente, si va a tomar otra marca, prefiera esa. Es marca país. El Listín Diario, Caribe Tours, hasta Héctor Valdés hay que preservarlo. Pero, doctor, usted que estaba hablando ahorita de la izquierda, usted estaba mencionando de la necesidad de preservar esas empresas, como si todavía hubiera algún remanente de esos movimientos casi inertes que decían antes que eso eran oligarcas, explotadores, de la burguesía, y ese glosario de términos que tenían. Pero todavía no se ha entendido de que realmente la empresa privada es lo que mueve al país. Oh, pero aquí hubo uno que se atrevió a decir que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Iglesia Católica y la oligarquía criolla tenían que pedirle perdón a este país. ¿Y sabe lo que le contestó el interlocutor? ¿Qué le dije? Quiere decir que la izquierda no tiene que pedir perdón. Y es verdad que no tiene que pedir perdón, porque no hizo nada, nada. Pero ellos estaban exigiendo que pidan perdón los otros, porque lo mejor es ponerse en esa posición. Es como el que está, como la gatica María Ramos, que está en las redes y que dice, yo me llamo Manola. ¿Y quién es Manola? Ay, yo no puedo decir quién es Manola, porque tengo que insultar sin que se sepa. Y porque me piden cuenta y porque me demandan. Si usted tiene la verdad, usted no tiene que ocultarla.
Porque cuando yo digo que el hombre más rico de aquí es el principal cliente del banco, agrícola desde siempre, desde Balaguer, yo lo pruebo. Pero me van a decir, el problema es que el banco no es una ONG. Así es que seguiremos mencionando, señores, aquí a Luis Abinader y Corona, a doña Raquel, a las Raqueles, a Hipólito, a Danilo y a Leonel, ¿verdad? Porque eso es lo que hay. A Carolina, a Faride, a Eduardo San, a Tony Peña, a Víctor de Asa y a Guido Gómez, a Ramón Albuquerque, a Goris Moya todos los días, a Jochi Gómez, a Ángel Martínez, a La Tora, a Lofoque, a Antonio Marte, a Alegría Hiloteca, ¿verdad? A Carbone, a Napoleón Esteves, a toda esa gente, a Fran Rainieri, en fin, todos los suplidores del Estado, todos esos nombres que están aquí, los seguiremos mencionando todos los días, en bien o en mal, pero dispuesto a discutirlo. Estamos aquí, la tribuna está abierta, podemos discutir. Y si tenemos que pedir perdón, pedimos perdón. Si tenemos que pedir excusas, pedimos excusas. Así es que me decía un amigo que tenía una editora que nos realizaba una edición de una revista que hacíamos, que él no veía en las páginas de esa revista el nombre nuestro. Y le decía que no se veía bien que el editor resaltara su nombre en su propia publicación. Y me decía, pues mira, no vas a salir nunca en un medio porque tú te tienes que poner. Y pon ahí nuestro director. Nuestro director. Hablar de usted en tercera persona. Lo digo porque nos resulta cuesta arriba hablar de los valores que han estado a veces más cerca de uno que nuestra propia familia. Nosotros tenemos una trayectoria que el tiempo y Dios nos ha permitido estar tanto tiempo acompañado de tanta gente buena y tanta gente que nos han ayudado. Que por cierto, esas personas que nos han acompañado y que nos acompañan, nunca lo hicieron por intereses, por salarios, y la mejor prueba es que siempre tenían su trabajo original. Actualmente tenemos, Michelle y yo, Carlos, tenemos el equipo del doctor Junior, tenemos a Gracie de la Cruz. Recientemente, a pesar de que está bien de salud, el ingeniero Cuello, yo entiendo que él se está tomando unos días, pero él dice que él no quiere decir muchas cosas más. Pero ya ese es un asunto personal de José Israel. El doctor del Castillo, que es una estrella, de esas estrellas que el país no ha sabido evaluar en su real
doctor Cristino Emilio del Castillo. Y así, si seguimos revisando, la doctora Robles que nos ayuda, Iván Gatón que nos ayuda, en fin, el doctor Willamo los miércoles. Terrero, Gracie. Perdón. Terrero, Gracie. El doctor, el licenciado, bueno, Andrés Terrero tiene muchos años con uno. Estaban los que se fueron, el doctor Hanna, Machi, los que comenzaron con nosotros en el 4, en el 2, en el 13, don Emilio, en fin. Pero nos encontramos en forma casual una revista que Juan Oviedo edita como una Fundación Oviedo. Y en la portada encontramos nada más y nada menos que a Consuelo. Para nosotros, hablar de Consuelo es como si uno hablara de uno mismo. No me luce, pero cuando vi lo que le colocaron a Consuelo debajo, que decía mujer con visión del más allá, es mucho más que eso. Si hay una persona que dentro de un solo ser tiene tantas condiciones sin estridencia, ninguna es la mejor, pero llena todos sus papeles. Mujer, madre, política, ama de casa, porque es todo lo que pasa a una mujer es Consuelo, todo. Tiene hijos, tiene nietos, fue casada, fue divorciada, fue viuda. No tiene nada que aprender, Consuelo. Como mujer lo tiene y lo ha tenido todo. No se lo ha propuesto, pero cuando han llegado las situaciones, la ha sabido conjurar. Así, solamente quería decirlo porque vi a Consuelo en una fotografía que la retrata, como dice, la retrata bien. Doctor, una vez recuerdo a Jackie Núñez presentando a Consuelo porque le iba a entrevistar en un programa y precisamente él dijo, es que la gente tiene la impresión de que es un ama de casa con acceso a medios, es decir, con una persona que en el momento en que entra a la televisión se convierte como en una representación de una cantidad de mujeres que quisieran decir muchas cosas y no tenían el espacio para decirlos, y ella como que las representa a todas. Ese es un pedacito. Un pedacito. Es un pedacito de Consuelo. Sí, es así. Mucha gente que quisiera decir lo que ella dice, como es natural, todos los que estamos en los medios tenemos los pros y los contras, porque no hay pepitas de oro, ¿verdad? Pero nos sentimos bien, y le damos gracias a Dios porque todavía podemos estar aquí. Mire, doctor, sin embargo, dime. ¿Cuántas veces, o mejor dicho, muy frecuentemente a usted le pasa que como primera o una de las principales referencias de una empresa o no necesariamente de un medio, usted recibe de que ahí está fulano? Es decir, una persona conocida por usted con una trayectoria y que dice, pero si fulano está trabajando con esa gente, eso tiene que ser bueno. Tiene que ser algo bueno. Si el profesional X o Y está trabajando en esa empresa, eso significa que el producto tiene que ser bueno. Y esa es una de las razones por las cuales esa persona le dijo,
que el director tiene que aparecer en la revista, porque la presencia de una persona detrás de un proyecto puede ser el valor agregado más importante. Yo creo que fue un elemento que él, que era un hombre de experiencia, la persona se llamaba Don Lico Frometa. Él fue hermano de Billo, de Billo Caracas Boys. Sí. Pero él se quedó aquí y él y su esposa tenían la impresora Margarita y era amigo de sus clientes. Sí. Nos sentábamos y hablábamos y me hizo el señalamiento cuando vio el segundo y el tercer número de la revista El Médico Dominicano. Decía, pero ¿usted no está ahí? Digo yo, pero es que tiene que ponerse. Eso no es para mí. Dice, bueno, pero yo le voy a decir que tiene que ponerse. Pero es lo que tú dices, puede ser eso. Pero, hablando de medios, a veces uno piensa, y lo piensa seriamente, a veces el propio Carlos, Michel, no mencione tanto el tema de la edad y del retiro. Miren, hay que ver cómo se siente uno cuando uno se sinceriza con uno mismo. Hay dos cosas que usted tiene que hacer en la vida, y es sentarse con usted y sincerizarse con usted, y también incluirse usted en su testamento. Si usted tiene bienes que usted hizo, inclúyase en su testamento. Sí. ¿Por qué? Porque ahí hay un adagio o una frase que dice, si quieres conocer a una mujer, espera el divorcio. Si quieres conocer a un hijo, espéralo en la repartición de una herencia. Si quieres conocer a un socio, espera en la ruptura de una empresa. Sí. Y te dicen varias situaciones en que tú ves que no es la razón ni el derecho, es lo justo. Hoy vi con mucha pena, por ejemplo, dos abogados que tienen dos funciones. Una función pública frente a posiciones nacionales muy bien y que nosotros coincidimos con ellos 100%, pero ellos tienen que vivir y ellos ejercen el derecho. Y vi que son abogados de una persona que me sorprende que ellos hayan aceptado, bajo la premisa de que los abogados pueden y deben aceptar todos los casos. Me encontré raro que aceptaran ese caso. Porque cuando salta a la vista el hecho de que una mujer en un litigio familiar se defienda y defienda a sus hijos, el hecho de que lo haga no la convierte en una delincuente. Okay. Y vi que esos abogados están de parte de la parte que tienen quizás el derecho, pero no tienen la razón, ni lo justo. Y me dio mucha pena. Entonces, cuando uno se revisa, dice, caramba, pero 40 años, todos los días a la misma hora, con la misma letanía, y yo no puedo decir que nosotros hemos podido cambiar nada. Sencillamente, cuando hemos querido
ejercer algo que dijo un sabio, creo que fue un griego de eso que dice que el que va a hablar, el que va a decir algo que lo escuche alguien, debe antes pensar primero si lo que va a decir es cierto. Segundo, si lo que va a decir es útil, si va a servir para algo. Y tercero, si lo que va a decir es bueno, que no va a hacer daño. Y eso incluye el comentario y la noticia, porque la noticia tú puedes decirla y no hace daño, informa. Inclusive a veces una noticia mala te sirve para edificarte, para corregir, para comparar. Pero nosotros siempre hemos tratado, no lo hemos logrado, que todo lo que uno diga es bueno, por lo menos que no sea malo, que no sea necesario pedir perdón por haber dañado la fama de alguien. Y fama es otra palabra, ¿eh? Sí. Carlos sabe. Ajá. Lo útil, que cuando uno le dice algo te sirva de algo y que sea cierto. A veces le añadimos cosas y es que no somos depositarios de la verdad absoluta, pero no pretendemos serlo también. Y le decimos, cuídate de lo que voy a decir, que puede que esté equivocado. Entonces, después de tanto tiempo, nosotros entendemos que no tenemos un legado. Que no tenemos un legado que podamos decir, esto se hizo por algo que nosotros propugnamos, luchamos, decíamos. No, eso se nos queda. Y entonces, si no lo tenemos, creo que debemos de revisarnos. Porque si no lo hicimos en 40, posiblemente no lo hagamos lo que resta. Le voy a pegar el pedacito que le falta, doctor.